Hello, welcome everyone. Thank you for coming to our event on this rainy Saturday afternoon. My name is Jessica Wood. I am the Assistant Curator of Music and Recorded Sound here at the New York Public Library for the Performing Arts. I wanted to start today by acknowledging that we are learning, listening, and gathering here today on the ancestral homeland of the Lenape people. I also wanted to thank ahead of time that this event will be translated from Spanish into English by Leonardo Vera. We're very grateful to him. And I also wanted to express gratitude to any members of the Chilean embassy who may be here today. We're very honored to have you. We are in for a real treat today. We have an all-star cast of performers, two of whom have traveled all the way here from Chile. The event celebrates the composer, visual artist, and musicologist Carlos Isamit Alarcón. And the reason for this program is that sometime in the late 1930s, the New York Public Library acquired two manuscripts of Carlos Isamit. And the family didn't know that we had these until last year, and Freddie asked if he could come here to give a program of his music and teach New Yorkers a little bit about Isamit. And you'll see outside those manuscripts are on display in an exhibit case along with some interesting ephemera that were collected by the library during the 1930s. So with that, I want to humbly welcome to the stage Freddie Chavez Cancino. Freddie, it is an honor to have you join us today. Buenas tardes, gracias por asistir. Traigo un poco de Chile, de este Chile profundo y desconocido. Good afternoon. Thanks for coming, everyone. And he will bring a little bit of this Chile that unknown and deeply with the music of Carlos Isamit. Quisiera comenzar esta presentación agradeciendo a las personas que hicieron posible esta actividad de divulgación del archivo personal de Carlos Isamit. Me refiero al equipo de la Biblioteca Pública, a Jessica, Kaya, Beatriz, Nick y Kelsey. Un especial agradecimiento a la doctora Amanda Minsk, que realizó las conexiones que posibilitaron esta visita. También agradezco a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor de Chile y al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de sus fondos de circulación de música en el extranjero, a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, mi casa de estudio. En esta presentación expondré sintéticamente aspectos vinculados a su creación musical basadas en sus recopilaciones de materiales realizadas por Carlos Isamit en diversos territorios chilenos desde la década de 1910. Si bien hoy escucharemos algunos ejemplos musicales derivados de estas investigaciones, para comprender el contexto en que desarrolló esta obra, es necesario exponer las diversas disciplinas que cultivó a lo largo de su vida. I would like to begin this presentation by thanking the people who made this dissemination activity of Carlos Isamit's personal archive possible. I'm referring to the Public Library team, Jessica, Kaya, Beatrice, Nick, Kelsey, and a special thanks to Dr. Amanda Minks, who made the connections that made the visit possible. I also thank the Chilean Copyright Society of Chile and the Ministry of Cultures, Arts, Heritage through its music circulation funds abroad. In the same way, to the Metropolitan University of Education Science. In this presentation, I will briefly present aspects linked to the musical creation based on his combinations of materials made by Carlos Isamit in various Chilean territories
since the 1910s, although today we will listen to some music examples as a result from these investigations. To understand the context in which developed this work, it's necessary to expose the various disciplines that he cultivated during his life. Introducción. Hasta el año 2013, la figura de Carlos Isamit era conocida en la literatura como un compositor de música de tradición escrita, docta, que había utilizado para su composición musical cantos mapuche recopilados durante la década del 1930 en las reducciones cercanas a la 9ª región de Chile, 679 kilómetros de Santiago, la capital. Introduction. Until 2013, the figure of Carlos Isamit was known in literature as a composer of music with a great tradition, learned, who had used for these musical compositions Mapuche songs collected during the 1930s in the reductions or reservations near the ninth region of Chile, 679 kilometers from Santiago, the capital. Es así como compone, a principios de la década del 1930, su obra para voz y orquesta Friso Araucano, en que utilizó de manera textual los cantos recopilados en las reducciones mapuche, producto de su convivencia directa con las comunidades entre los años 1931 y 1937. This is how he composed at the beginning of 1930s his work for voice and orchestra Araucano Friso, in which he used verbian, the songs complied in Mapuche reductions. A product of this direct coexistence with the communities between the years 1931 and 1937. De esta manera, la literatura musical histórica de nuestro país, aquello que entendemos como historia de la música chilena, asumió la función de compositor como el centro de las referencias alrededor de su figura. Estas observaciones y análisis realizados por estos intelectuales y publicados en diferentes medios oscurecieron el estudio de las otras disciplinas ejercidas en su trayectoria de vida. Si bien estas funciones aparecen referidas en algunos escritos como datos biográficos y anecdóticos, no lograron obtener la atención de los intelectuales para su profundización. Los análisis que realizaron, los grandes relatos con que se construyó la historia de la música de nuestro país, no plasmó en sus escritos el impacto y las vinculaciones de las otras disciplinas desarrolladas en su vida. In this way, the historical musical literature of our country, what we understand as the history of Chilean music, assumed the function of composer as the center of references around his figure. These observations, analyses carried out by these intellectuals and published in different media, obscured the study of the other disciplines exercised in their life path, although these functions appear referred to in some writing as biographical and anecdotal data. They failed to obtain the attention of intellectuals for further studies. The analysis carried out by the great stories with which the history of music in our country was constructed did not reflect in their reading the impact and links of the other disciplines developed in their life. Pereira Salas, 1941, Salas View, 1952, Escobar, 1971, Claro Anurrutia, 1973. De esta forma, y de manera tajante, la pedagogía, la plástica y la investigación se comprendieron como ejercicios complementarios a su labor de creador musical. Esta noción pragmática de conocimiento que se levantó sobre su figura no contempló las otras funciones ejercidas durante su vida. Este aspecto que mencionamos nos ha permitido en estos últimos 10 años interrogar
esta cristalizada figura de Isamit levantada desde la década del 1930. Pensamos que los enfoques utilizados por los teóricos de la época redujo la importancia de este grupo de disciplinas desarrolladas en la constitución de su figura y obra. In this way, and in clear manner, pedagogy and art research were understood as complementary exercise to his work as a musical creator. The pragmatic notion of knowledge that was raised about his figure did not contemplate the interpretation of his figure, including these other functions exercised during his life. This aspect that we mentioned has allowed us in the last 10 years to interrogate this crystallized figure of Isamit rise since 1930s. We think that the approaches used by the theorists of the time reduced the importance of this group of disciplines developed in the constitution of his figure and work. Esta visión histórica tampoco consideró para estas definiciones los archivos privados que el autor almacenó durante toda su vida. Ignoró el enorme caudal de documentos derivados de sus investigaciones en terrenos sobre el folclore criollo e indígena, realizadas desde la década del 1910, el trabajo desarrollado como profesor normalista, las aportaciones realizadas a la pintura chilena y las artes aplicadas luego de ser nombrado director de la Escuela de Bellas Artes en 1927. Del mismo modo, la visión pedagógico-musical y plástica que incluyó tempranamente las manifestaciones populares en los currículos de las escuelas chilenas. Todo lo anterior fue convenientemente olvidado por una élite intelectual y política que no pudo tolerar estas aportaciones que incluían tempranamente las cosmovisiones de las culturas mapuche. Es así como la labor desarrollada no contó con los medios de divulgación que pusieran en valor estos materiales recopilados, menos aún el pensamiento que guió esta etnografía. This historical vision also did not consider for these definitions the private archives that the author stored during his life. He ignored the enormous volume of documents derived from his field research of folklore, Creole and indigenous, carried out since the 1910s, the work carried out as a normal teacher. The contributions made to Chilean painting and applied arts after being named director of the School of Fine Arts in 1927. In the same way, the musical and plastic pedagogical vision that early include popular manifestation in the curricula of Chilean schools. All of the above was conveniently forgotten by an intellectual and political elite that could not tolerate these contributions that early included the worldviews of Mapuche culture. Thus, the work carried out did not have the means of dissemination that will value these collected materials, much less the thinking that guided this ethnography. También es poco conocida la influencia ejercida sobre las hermanas Margot y Estela Loyola a mediados de la década del 1940 y los encuentros con Violeta Parra a principios de la década del 1950, mujeres que en los años posteriores establecerían una importante influencia en la recopilación folclórica. Asimismo, la creación musical, como el caso de Violeta Parra. Bajo estas vinculaciones, a mediados de la década del 1950, un grupo importante de nuevos actores irrumpen en la escena, como el caso del conjunto folclórico Cuncumén, que cuenta entre sus filas a un joven Víctor Jara y Rolando Larcón, y que, junto a los trabajos de recopilación de música de Chiloé, sur de Chile,
de Gabriela Pizarro y Héctor Parvés, entre otros, establecerían durante la década del 1960 una época dorada en la recopilación y registros de música folclórica chilena. Del mismo modo, en la creación de música popular desarrollada por Víctor Jara y Rolando Alarcón, que junto a Violeta Parra, iluminarían la llamada nueva canción chilena desarrollada a fines de los años 60. Also little known as the influence exerted on the sister Margot and Estela Loyola in the mid-1940s and the meeting with Violeta Parra at the beginning of the 1950s, women who in subsequent years will establish an important influence on folklore compilations, likewise musical creations, as in the case of Violeta Parra. Under these new connections in the mid-1950s, an important group of few actors burst onto the scene, as in this case of the Kunkumen folkloric group, which counts among its ranks a young Víctor Jara and Rolando Alarcón, and which, together with the work of compiling Chilota Music, Southern Chile, by Gabriela Pizarro and Héctor Pavés, among others, would establish during the 1960s a golden era in the compilations and recording of Chilean folk music. Likewise, in the creation of popular music developed by Víctor Jara and Rolando Alarcón, who, together with Violeta Parra, would illuminate the so-called New Chilean song developed at the end of the 1960s. Carlos Isamit Alarcón. Según el certificado de partida de bautismo emitido por la parroquia Santa Ana de Rengo, Carlos Isamit Alarcón nació el 1 de marzo de 1885. Los intereses artísticos de Isamit comenzaron a nutrirse a temprana edad. En su pueblo natal, a los 5 años, comenzó sus estudios de violín con el músico alemán Pedro Sassier. Esta inquietud artística, motivada por su padre, que gustaba del canto, anticipó la formación que obtendría más tarde como estudiante de la Escuela Normal de Preceptores. En su paso por esta institución formadora de profesores primarios, se capacitó, entre otras materias, en canto, violín y armonía. Luego de cursar los 5 años de formación correspondiente al plan curricular, vigente en la época en que realizó sus estudios en la Escuela Normal de Preceptores, obtuvo el título de profesor. Carlos Isamit Alarcón. According to the birth certificate issued by the Santa Ana de Rengo parish, Carlos José Isamit Alarcón was born on March 1st, 1885. Isamit's artistic interest began to the nurtured and an early age. In his hometown, at the age of 5, he began his violin studies with the German musician Pedro Kauser. This artistic interest, motivated by his father, who liked singing, anticipated the training he will later obtain as a student of the Normal School of Preceptors. During his time at this institution that trains primary teachers in Santiago, he trained, among other subjects, in singing, violin and harmony, Cox and Gilsting. 2009, page 94. After completing the 5 years of training corresponding to the curricular plan in force at the time he completed his studies at the Normal School of Preceptors, he obtained the title of teacher. Desde el inicio de su ejercicio docente en 1904, es crítico con la exclusión económica que enfrentaron los estratos bajos de la sociedad chilena.
Su estadía en la Escuela Normal de Preceptores fue influida por una visión educativa sensible con las aflicciones que el mundo obrero, producto de la explotación laboral, sufrió. Esta institución se mostró reactiva a la instalación moralista y de buenas costumbres, la obediencia, que realizó la élite administrativa de nuestro país durante el siglo XIX. El ordenamiento social implantado desde el sistema educativo estuvo ligado al proceso de industrialización nacional, necesarios para su crecimiento económico. Es así como el orden, progreso y desarrollo nacional es la voluntad que se erigió desde un grupo minoritario de la población, que no consideró el impacto de estas nuevas conductas, menos aún las formas en que se implementaron. Por otra parte, la élite económica chilena se mostró incapaz de percibir la multiplicidad de problemáticas sociales que afectaron a los trabajadores como consecuencia de la instalación capitalista en nuestro país. De esta manera, el conflicto de la cuestión social desencadenó una serie de fatales acontecimientos que movilizó a una buena parte del profesorado. Esta alineación docente, cercana y consciente de los conflictos derivados del problema social, fomentó su cercanía con las clases populares. Since the beginning of his teaching practice in 1904, he had been critical of economic exclusion faced by the lower strata of Chilean society. His stay in the normal school of preceptors was influenced by an educational vision that was sensitive to the affections expressed by the working world as a result of labor exploitation. This institution was reactive to the moralistic installation and good customs, obedience carried out by the administrative elite of our country during the 19th century. The social order implemented from the educational system was linked to the national industrialization process necessary for the economic growth. This is how order, progress, and national development is the will that was erected from a minority group of population, which did not consider the impact of these new behaviors, much less the ways in which they were implemented. On the other hand, the Chilean economic elite proved incapability of perceiving the multiplicity of social problems that affected workers as consequences of the capitalist installation in our country. In this way, the conflict over the social issue triggered a series of fatal events that mobilized a good part of our teaching staff. This teaching alignment, close and aware of the conflicts derived from the social problem, fostered its closeness to the popular classes. Esta adherencia política se pudo ver reflejada en el recuerdo que le ofreció su paso como profesor en una escuelita ubicada a finales de Las Hornillas, actual avenida Fermín Vivaceta de la comuna de Independencia de Santiago de Chile, lugar en que Isamit se inició como profesor primario. La entrevista de la revista En Viaje nos proporciona información relevante de este posicionamiento pedagógico que adoptó, de las lecturas que a temprana edad influyeron en esta sensibilidad social. The interview in the El Viaje magazine provides us with relevant information about the pedagogical positions that he adopted, and likewise of the reading that at an early age influenced this social sensitivity. Cito: por entonces ese barrio era tenebroso, se habían cometido crímenes. La población y las condiciones como vivían esos seres eran mucho más dramáticas de las que describe Dickens. La miseria era espantosa. Corría un canal de aguas servidas
Eran sucias aguas, a veces le traían unas sorpresas a esas mujeres que todo lo rastrojeaban para sus hambrientos hijos. Así recuerda haber visto extraer algunas aves muertas que flotaban en la corriente, o trozos de carne y restos de fruta o verdura. Ese ambiente me enseñó mucho. Yo había leído a Gorky, Tolstoy y muchos autores que ya acentuaban el problema social, pero la realidad siempre enseña más. Es así como la pedagogía se constituyó en el motor inicial de sus ocupaciones. El currículum de la escuela normal le permitió continuar el desarrollo de sus talentos, muy presentes en la cotidianidad del núcleo familiar e impulsados precozmente en su pueblo natal. Ya en Santiago, la capital, tiene acceso a profesores que renuevan y fortalecen el conocimiento de estas disciplinas. This is how pedagogy became the initial driving force on their occupations. The normal school curriculum allowed him to continue the development of his talents, very present in the daily life of the family unit and promoted early in his hometown. Already in Santiago, the capital, who have access to teachers who renew and strengthen a knowledge of these disciplines. La generación del 13 y sus estudios musicales. El cargo de profesor primario en diferentes escuelas públicas de Santiago no inhibió en Isamit la profundización y cultivo de las áreas artísticas que precozmente desarrolló en Rengo y posteriormente en la Escuela Normal de Preceptores. Es así como se perfeccionó con insignes maestros del medio artístico. The generation of 13 and their musical studies. The position of primary teacher in different public schools in Santiago did not inhibit Isamit from deepening and cultivating the artistic areas that he early developed in Rengo and the later in the normal school of preceptors. This is how it was perfected with distinguished masters of the national artistic environment. Cito, en 1905 entré como alumno de don Pedro Lira en un curso de la Universidad Católica. Casi nada conocía del arte de la pintura. Hambriento de saber, iba dispuesto a entregarme con toda el alma al estudio y al maestro que me guiaría. Del mismo modo que con Pedro Lira, amplió su visión artística con Julio Fossa Calderón y Fernández Álvarez Sotomayor. Estos pintores, profesores, desarrollaron una importante impronta artística que reflejaron en su pintura la cruda realidad social que observaron a diarios en su cotidianidad, aspecto que será cultivado y explotado en todas las acciones posteriores que Isamit emprendió en su vida. In the same way as with Lira, he explained his artistic vision with Julio Fossa Calderón and Fernando Álvarez Sotomayor. These painter teachers developed an artistic imprint that reflected in their painting the harsh social reality that they observed daily in their daily lives, an aspect that will be cultivated and exploited in all the subsequent actions that Isamit undertook in his life. Ya en la Escuela de Bellas Artes, en la década del 1910, gracias a sus estudios con el pintor Álvarez Sotomayor, logró importantes premios a nivel nacional. Es así como se instituyó en esos años como pintor destacado en la escena artística. Tercera medalla en dibujo y pintura del Salón Oficial, 1908, segunda medalla Salón Oficial, 1913, 3 veces el premio de paisaje del certamen Edward, 1915, 3 veces el premio certamen Maturana, primer premio Ramón Izaguirre, primer premio de paisaje en el Salón de la Primavera de la Federación de Estudiantes, 1917, entre otros. Already at the School of Fine Arts in the 1910s, thanks to his studies with the
Spanish painter Álvarez Sotomayor, he achieved important national awards. This is how he established himself in these years, as a prominent painter in the artistic scene. This medal in drawing and painting from the official salon, 1908. Second medal from the official salon, 1913. 3 times the landscape prize from the Edwards contest, 1915. 3 times the Maturana courtesy prize. First prize, Ramona Izaguirre, first prize for landscape in the spring salon of the Student Federation 1917, among others. El reconocimiento público obtenido con sus obras pictóricas durante el primer cuarto del siglo XX lo une ideológica y artísticamente a un grupo de creadores reconocidos historiográficamente como la primera generación de pintores chilenos, la generación del 13. Pablo Neruda, en su texto La generación de pintores chilenos de 1913, bautiza a este grupo de creadores como una heroica capitanía de pintores. The public recognition obtained with his pictorial works during the first quarter of the 20th century unites him ideologically and artistically to a group of creators recognized historiographically and the first generation of Chilean painters, the generation of 13th, Pablo Neruda and his text, The Generation of Chilean Painters of 1913. Baptized this group of creators as a heroic captaincy of painters. Del mismo modo que en la pintura y de manera complementaria a su labor de profesor primario, comenzó su perfeccionamiento con profesores del Conservatorio Nacional de Música, armonía con Pedro Humberto Allende, composición musical con Domingo Brexia, director del conservatorio, y estudios de violín con el italiano Sant'Elo Priore. A esta etapa creativa pertenece una de las obras de mayor antigüedad catastrada de su archivo, Trozo para violín y piano. In the same way as its painting, in a complementary way to his work as a primary teacher, he began his improvement with teachers from the National Conservatory of Music, harmony with Pedro Humberto Allende, musical composition with Domingo Brescia, director of the Conservatory and violin studies with the Italian Sant'Elo Priore. The oldest work recognized in his archive, piece from violin and piano, 1912 to 1913, belonged to this creative stage. Vamos a escuchar algo. Now we're gonna hear some music. En estos continuos perfeccionamientos obtenidos luego de su paso por la Escuela Normal de Preceptores, adicionamos una nueva vertiente de interés, las investigaciones de las manifestaciones populares, el folclore. Si bien Isamit desde su infancia se mantuvo observante de las costumbres populares que rodearon su vida en el pueblo de Rengo, es durante la década del 1910 cuando afianzó
esta cercanía con las prácticas sociales del mundo popular. A continuación, gracias a un manuscrito inédito, encontramos las motivaciones iniciales que guiaron tempranamente el estudio del folclore chileno. In these continuous improvements obtained after passing through the normal school of preceptors, we add a new aspect of interest investigation of popular manifestations, the folklore. Although Isamit remained observant of the popular customs that surrounded his life in the town of Rengo from his childhood. It was during the 1910s when he strengthened this closeness to the social practice of the popular world. Below, thanks to an unpublished manuscript, we find the initial motivation that early guided the study of the Chilean folklore. Cito, mi interés por el folclore comienza alrededor de 1915. Estuvo unido a los viajes que como pintor hice año tras año y fui realizando por los más diversos puntos del territorio central y del sur. El contacto directo con toda clase de gentes del pueblo campesino, especialmente indígenas, la inclinación al estudio de sus psicologías vino a acercarme a la comprensión del valor de las realizaciones artísticas, manuales y espirituales, junto a documentos dibujísticos y pictóricos de tipos, paisajes y objetos elaborados. Fueron así juntándose en mis libretas leyendas, mitos, dichos, adivinanza, expresiones típicas, poesías, cantos y música de nuestro folclore. Esto me fue mostrando una riqueza enorme que no me había sido posible encontrar en ningún libro y de la cual la educación nos dejaba y nos seguirá dejando en ayunas aún por mucho tiempo. La recopilación de materiales tras sus largas estadías contempló The compilation of materials after their long stays included, cito, la anotación y dibujo de las formas de las cosas artísticas populares, tejidos, tallados, de objetos de greda, hueso, piedra, de trajes, fibras, etc., recogidos en el Valle Central y de la costa entre Santiago y Puerto Montt, unidos al estudio y análisis de la ornamentación peculiar que en estas cosas se encuentra. Vino a incrementarse con un material interesantísimo recogido directamente en una estadía de 5 meses en Magallanes, Tierra del Fuego, y en un museo de cosas fueguinas en Punta Arenas. Gracias a un extenso ensayo escrito sin fecha de creación, podemos dar cuenta de los cimientos iniciales que guiaron estas ideas pedagógicas. Los estudios etnográficos realizados por diversos territorios del sur de Chile, de nuestro país, durante la década del 1910, le permitieron, entre otras actividades, el acopio documental de abundantes materiales folclóricos recopilados. thanks to an extensive written essay without a date of creation, we can give an account of the initial foundations that guided these pedagogical ideas. The ethnographic studies carried out in various territories in the south of our country during the 1910s allowed, among other activities, the documentary collection of abundant folklore materials collected. Cito, un dinamismo y curiosidad incontenibles me llevaron durante 6 años al sur de Chile. Me acompañaron casi siempre muy pocos recursos pecuniarios, económicos, pero sí la benéfica alegría del que espera hacer acopio de un nuevo caudal de sensaciones, particularidades de nuestra tierra, extrañas relaciones entre las cosas, entre las flores y las gentes, entre animales y utensilios, entre las chanchas, carretas de Chiloé, y las ollitas de greda, entre todas las formas de las cosas elaboradas por estos ingenios
artífices indios o descendientes de indios, y sus propias apariencias e intimidad humana fueron penetrando y removiendo mi espíritu, llevándolo al asombro y despertando así el efecto por esa alma infantil y única de nuestros aborígenes. Por otra parte, estaba el estudio de las formas y ornamentos de los estribos tallados, que más tarde contribuyó al sistema metodológico de la enseñanza de la pintura. Esta rebúsqueda lo llevó a convivir por varios meses en la localidad de Carrizal de Putú, un pequeño poblado oculto entre colinas y bosques, cercanos al mar, al norte del río Maule y del pueblo de Putú. On the other hand, there was the study of the shapes and ornaments on the carved stirrups, which later contributed to the methodological system of teaching painting. This search led him to live for several months in the town of Carrizal de Putú, a small town hidden between hills and forests near the sea, north of Maule River and the town of Putú. Cito: en pocos meses de mi convivencia con estas gentes, gané sus voluntades y me ofrecieron sus saberes espirituales, bellas canciones, leyendas, dichos, supersticiones, cada cual a su manera. Me enriqueció con sus dones. Mis pinturas, el violín que me acompañaba, mis afanes tan opuestos a los del grupo humano local, fueron elementos que de inmediato comenzaron a ejercer influencias persistentes, promoviendo inquietudes nuevas. En este pueblo era un lugar al que concurría su amiga, la también profesora normalista Lucila Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral. Encontramos en su archivo una nota de saludo a Isamit desde Carrizal de Putú. This town was a place where her friend, also a normal school teacher, Lucila Godoy Alcayaga, well known as Gabriela Mistral, went. He found in his archive a greeting note to Isamit from Carrizal de Putú. Como planteáramos anteriormente, la música no escapó al foco de sus atenciones en estos años. Al igual que en la plástica, realizó una significativa recopilación de canciones populares. De esta época es el conjunto de tonadas folclóricas recopiladas en la localidad de Carrizal de Putú y Cahuil. Este trabajo de investigación musical queda plasmado en un inédito manuscrito. Estas 8 tonadas chilenas del folclore criollo están constituidas por 5 canciones recopiladas y 3 creadas por el autor. Escucharemos a continuación 4 tonadas recopiladas en Cahuil entre los años 1918 y 1923. Las 2 primeras que interpretará Claudia Leighton las escucharán a capela, tal como fueron recopiladas por Isamí. Las 2 tonadas restantes, interpretadas por Belén Abraham y Elizabeth Mendieta en el piano, muestran el canto criollo recopilado, puesto de manera incólume en la partitura, con un acompañamiento escrito por Isamit en que se puede escuchar su temprana impronta modernista como compositor. As we stated previously, music did not escape the focus of his attention in these years. As in art, he made a significant compilation of popular songs. From this period is the set of folk tunes compiled in the town of Carrizal de Putú and Cahuil. This musical research were captured in an unpublished manuscript. These 8 Chilean tunes of Creole folklore are made up of 5 compiled songs in the 3 created by the author. Below, we will listen to 4 tunes compiled in Cahuil between the years 1918 through 1923. You will hear the first
that where Claudia Layton will perform a cappella, as compiled by Isamit. The two remaining tunes will be sung by Belém Abraham and Elizabeth Mendieta on the piano. Show the collect Creole chant placed intact in the score with the accompaniment written by Isamit, in which you can hear his early modernist imprint as a composer. Yo nací para sufrir, muy poco para gozar. Para mí no se hizo el gusto, sino los graves pesares. Adiós, vida mía, no me hagas sufrir. Mira que de pena me voy a morir. Por eso te digo, no me hagas sufrir. Tantas que he visto en el mundo, desde el nacer tan felices, solo yo fui la fatal, pero me consuelo así. Adiós, vida mía, no me hagas sufrir. Mira que de pena me voy a morir. Por eso te digo, no me hagas sufrir. Quien tuviera una llave ganzúa para entrar en silencio en tu cuarto y en las sombras que envuelven la noche, encontrar el amor en tus brazos, cantando mi amor y olvido, esta sé que me devora, que hace imposible la vida sin el beso de tu boca. Ay sí, sin el beso de tu boca. ¿Quién pudiera obligar a tus ojos a encenderse en la llama en los míos y hasta en el fondo de tu alma bella abrazarme en el fuego divino? Que viva la niña mía, cogollito el polvo viejo, si quiere hacer obra nueva, deme la llave de tus besos. Ay sí, ay no, deme la llave de tus besos.
Estas canciones permanecieron guardadas por cerca de 100 años. These songs were forgotten and placed in somewhere for 100 years. Y resulta interesante que se hayan tocado por primera vez acá en Nueva York. And it's very interesting that the first time they were played were here in New York. Seguimos. La idea de crear una metodología para enseñanza del dibujo basada en el acopio documental recopilado a múltiples comunidades campesinas e indígenas del centro y sur de nuestro país no fue del todo bien recibida. Al compartir los primeros acercamientos teóricos de esta idea pedagógica a un grupo de amistad cercano, no consideraron viable la implementación de estas ideas. Esta situación la reflexionó en su ensayo de manera elocuente. Allí expuso las razones que, según él, generaron esta intransigencia social con lo nuestro. Al mismo tiempo, reafirmó las convicciones que lo llevaron a plantear estas ideas pedagógicas para la enseñanza del dibujo. The idea of creating a methodology for teaching drawing based on the documentary collection compiled from multiple peasant and indigenous communities in the center and south of our country was not entirely well received. When sharing the first theological approaches of this pedagogical idea to a close friendship group, they did not consider the implementation of these ideas viable. He reflected on this situation eloquently in his essay. There he explained the reason that, according to him, generate this social intrinsics with what is ours. At the same time, he reaffirmed the convictions that led him to propose the pedagogical ideas for teaching drawing. Cito: ¿Cuántas veces he oído decir y repetir en diversas formas que no tenemos tradición, que no hay rasgos en nuestros indios o en el pueblo que hablen de un sentimiento estético primitivo? Y es un grave error. El desconocimiento absoluto de la valiosa labor arqueológica y etnológica realizada por diversos especialistas e historiadores chilenos que se han esforzado por hacer luz sobre la oscuridad que rodea aún estos aspectos de nuestro pasado. Tenemos, pues, derecho a luchar contra esta enfermedad o defecto que, en todo orden de cosas, nos lleva a querer esconder nuestro pasado, a despreciar nuestro origen y con ello a renegar y perder nuestra individualidad. ¿Cuántas veces al bajar por las calles, al penetrar en un hogar cualquiera, al recorrer las obras de una exposición artística, al contemplar los trabajos que ejecutan nuestros niños, me ha saltado dolorosamente desde lo más hondo esta pregunta quemante: ¿y lo nuestro dónde está? ¿Por qué este afán enfermizo de despedazarnos a nosotros mismos, esta falta de fe y de amor por nuestra tierra? Somos como extranjeros en nuestros propios hogares. Todo lo que nos rodea generalmente nada tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Aquí también desplegó las razones que tuvo para crear un método para la enseñanza del dibujo basada en este acopio documental. Este aspecto descrito como subtítulo en el manuscrito nos permitió escudriñar en los pilares que sostuvieron el pensamiento pedagógico de Isamí. Here he also explained the reason he had for creating a method of teaching drawing based on this documentary collection. The aspect described as a subtitle of the manuscript allow us to scrutinize the pillars that supported Isamit's pedagogical thinking. We highlighted some ideas.
Cito, en el niño existe retenido el pasado de la raza. Un sistema educacional que renueva en él este pasado ha de tener indudablemente mayores probabilidades de aceptación. ¿Por qué la escuela ha de permanecer ajena a la pobreza y falta de noble identidad en que vegetan las industrias y las artes cuando ella es la base para influir en las tendencias colectivas? Pero, ¿cuál ha de ser lo nuestro? No es lo araucano precolonial, ni lo colonial, ni lo moderno, sino que ha de ser del estudio de las características esenciales de las manifestaciones aborígenes, coloniales, populares modernas, unido al estudio más atento de nuestro ambiente. Lo nuestro, lo genuinamente chileno, se irá desprendiendo poco a poco, como algo vivo, en continuo devenir. Cuando hayamos incorporado a la educación, en lugar de los métodos y formas y elementos que contienen modalidades extrañas, es que hemos empleado hasta ahora el estudio de todas las cosas de nuestra tierra, teñida de las peculiaridades de nuestros aborígenes y nuestro pueblo en general. Entre las particulares que reparó de estas cosas indígenas estuvo el profundo estudio que realizó a las grecas. Estas nociones fundamentales que sostuvieron la creación metodológica estuvo cimentada por el estudio de las ornamentaciones impregnadas en los diversos objetos utilizados por las comunidades en estudio y que Isamit registró y analizó para su posterior utilización en la enseñanza del dibujo. Among the particularities that he noticed about these indigenous things was the in-depth study he carried out of the Fleet Word. These fundamental notions that supported the methodological creation were founded by the study of the ornamentations impregnated in the various objects used by the communities under study, and that Isamit recorded and analyzed for subsequent use in the teaching of drawing. Lo que hace Isamit es estudiar en los utensilios cotidianos las maneras en que, en este caso los mapuches o criollos, decoraban sus utensilios. Es así como el poncho, que está más allá, tiene una figura. Él estudió esas figuras cuando nadie antes se había preocupado de estudiar esa forma de arte en los aborígenes mapuches, Selkman, patagones y la cultura criolla. What Isamit was doing was taking a look of the ornaments that people use daily for the decorations and investigating about the Mapuche and all the drawings that the Selkman and all the indigenous people from the south. Estos estudios realizados sobre las manifestaciones populares se complementaron con una estadía a honorem en Europa entre los años 1925 y 1927, en que visitó la Exposición Universal de Artes Decorativas e Industriales Modernas en París. Allí pudo tener acceso a un grupo importante de escuelas artísticas de diversos países del viejo continente. Asimismo, recorrió diversos países explorando y registrando las formas pedagógicas que estas instituciones promovían. Es así como aquellos principios educativos que acuñó desde sus pioneros estudios de campo y que, paulatinamente, se constituyeron en una propuesta metodológica para la enseñanza del dibujo, coincidieron plenamente con lo observado en las escuelas de Europa. Esta visión moderna de la pedagogía artística se vio reflejada luego de su regreso a Chile en 1927, cuando es nombrado director de la Escuela y el Museo de Bellas Artes. Allí emprende una monumental reforma basada en sus estudios realizados, tanto en los pueblos originarios como en las comunidades locales criollas. Con respecto a las formas de enseñanza antiguas y tradicionales formuladas por la Escuela de Bellas Artes, destacó las modificaciones de estas. Asimismo, subrayó la incorporación del estudio de las llamadas
artes primitivas ampliamente desarrolladas en su trabajo desde la década del 1910. These studies carried out on popular demonstrations were complemented by an ad horam stay in Europe between the years 1925 through 1927, when he visited the Universal Exhibition of Modern, Decorative and Industrial Arts in Paris. There he was able to have access to an important group of artistic schools from various countries of the old continent. He also traveled to various countries exploring the recording, the pedagogical forms that their institutions promoted. This is how those educational principles that he coined from his pioneering field studies in that gradually became a methodological proposal for teaching, drawing, fully conceived with what was observed in the schools of Europe. This modern vision of artistic pedagogy was reflected after his return to Chile in 1927, when he was appointed director of the School of Museum of Fine Arts. There, he undertook a monumental reform based on his studies carried out both of the native towns and in the local Creole communities. With respect to the ancient and traditional forms of teaching formulated by School of Fine Arts, he highlighted the modifications. Likewise, he highlighted the incorporation of the study of the so-called primitive arts widely developed in his work since the 1910s. Cito: como corolario de todas las ramas de enseñanza quedará excluida de manera absoluta la repetición o aplicación de los estilos históricos. Esta medida obedece al propósito que debe existir de que se despierte en el alumno el deseo de la creación y no el de la copia servil. Como fases dentro del primer ciclo, habrá un curso de dibujo elemental comprendido como composición de líneas, masas y colores. Como operación de la creación libre, se tratará como una sugestión el asunto folclórico, para darle conexión con el nacionalismo. En este sentido, creo que se debe empezar por lo nuestro. Por lo tanto, se estudiará el arte primitivo chileno en todas sus manifestaciones. Otro de los aspectos gravitantes de su gestión fue disminuir la distancia que existe entre el artista y el obrero, gracias a la nueva conciencia formada por los mismos. Así, una de las primeras apariciones públicas de Isamí comentadas por la prensa, luego de ser nombrado director de la Escuela de Bellas Artes, las realizó en calidad de asistente a la primera jornada de extensión cultural organizada por el Comité de Descanso de Obreros, lunes 9 de julio de 1927. Entre las medidas aplicadas para este cometido se encontraron las facilidades que le entregó a los obreros e hijos para formar parte de esta hegemónica institución. Es así como gestionó desde la institución la compra de una gran casa galpón ubicada en el barrio popular de Avenida Mata, habitado preferentemente por obreros, calle Arturo Pras 1171. Esta acción inmediata, gatillada por su idea reformista, permitió que los trabajadores y sus hijos asistieran a las instalaciones de la institución. De alguna forma, junto con el ingreso a la escuela, estuvo también la idea de facilitar el acceso a la misma. Another of the graduating aspects in his management was to reduce the distance that exists between the artist and the worker. Thanks to the new concessions formed by them, thus one of Isamit's first public appearances commented in by the press after being named director of the School of Fine Arts was made as an attendance at the first day of cultural extension organized by the Workers' Rest Committee.
press release Monday, July 9, 1927. Among the measures applied for this task were the facilities that were given to the workers and children. To the part of this hegemonic institution. This is how he managed from the institution the purchase of the large house shed located in the popular neighborhood of Avenida Mata, inhabited preferable by workers Arturo Prat Street 1171. This immediate action triggered by these reform ideas allowed the workers and their children to attend the institution facilities somehow along with entering the school. There was also the idea of facilitating access to it. Una fotografía con Isamit con el grupo de niños hijos de obreros en el barrio Mata. This is a picture of Isamit with the workers, children, and in Avenida Mata is a street of Chile, Santiago. Trabajos de los estudiantes hijos de obreros. Those were like worked from the students, workers, families, children. Utilizando el estudio de las grecas y de la manera en que los criollos y los indígenas adornaban sus utensilios. Using the idea of the native were decorating their ornaments. Sin embargo, y a pesar del empuje que Isamit impregnó a la reforma de esta escuela, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo la clausuró luego de 1 año y medio de funcionamiento. Este cierre obedeció a los continuos reclamos que la élite artística de nuestro país manifestó a través de la prensa escrita y de revistas especialmente creadas para denigrar el trabajo de Isamit. Los artistas plásticos y antiguos profesores de la escuela no toleraron esta modificación estructural, basada en una pedagogía que contenía como objeto de estudio las manifestaciones populares y de las culturas originarias. However, despite the push that Isamit brought to the reform of this school, the government of Carlos Ibáñez del Campo closed it after a year and a half of operation. This closure was due to the continuous complaints that the artistic elite of our country expressed through the written press and magazines specially created to denigrate Isamit's work. The visual artists and former teachers of the school did not tolerate this structural modification based on the pedagogy that contained popular manifestations and native cultures as its object of study. Luego de su paso por la Escuela de Bellas Artes, emprende un nuevo desafío. Después de varios intentos fallidos y ayudado por 2 pastores anglicanos, se inserta en las comunidades mapuches de la 9ª región de nuestro país. After his time at the Isamit School of Fine Arts, he undertakes a new challenge. After several failed attempts and with the help of 2 Anglican pastors, he joined the Mapuche communities of the 9th region of our country. Su finalidad era la recopilación de cantos mapuches para ser presentados en el Congreso de Artes Populares de Berna, Suiza, el año 1932. Sus trabajos de investigación en las comunidades los desarrolló a orillas del río Quepe, entre el Cerro de Loncoche, cercano a la estación Metrenco de la línea central, y Quilaco y Las Vegas del Imperial hacia la costa. Esta inicial etnografía le permite a Isamit aprender la lengua originaria del Mapudungún. Del mismo modo, estrechar
un profundo acercamiento producto de los largos tiempos de convivencia directa con las comunidades. Es así como despliega un trabajo etnográfico que desarrolló en una primera etapa durante toda la década del 1930. Estos aspectos pueden notarse tras la publicación de una serie de artículos considerados en la actualidad como un punto de partida indispensable para cualquier investigación acerca del tema. Its initial purpose was the compilation of Mapuche songs to be presented at the Congress of Popular Arts Congress in Bern, Switzerland in 1932. His research work in the communities was carried out on the banks of the Kepe River, between the Loncoche Hill, close to the Metrenco station in the central line of Quillaco, and Las Vegas on Imperial towards coast, Isamit 1932. This initial ethnography allows Isamit to learn the native language of Mapudungun, in the same way to extend a deep rapprochement resulting from the long times of direct convening of the communities. This is how he displays an ethnographic work that he developed in the first stage during the 1930s. This aspect can be noted after the publication of a series of articles currently considered an indispensable starting point for any research of subject. Es así como publicó un grupo importante de artículos en diversas revistas chilenas y extranjeras. En Chile, la revista Aulos recoge desde 1932 las primeras impresiones de sus estadías en las reducciones, que si bien publicó aquí las primeras recopilaciones musicales, con las transcripciones de cantos mapuche, resulta conmovedor los apuntes que describen los sometimientos que viven las comunidades durante esta década. This is how he published an important group of articles in various Chilean and foreign magazines in Chile. The magazine Aulos has collected since 1932 the first impressions of his state in the reductions, which although unpublished, here the first musical compilations with the transcriptions of Mapuche songs. The notes that describe the subjectations that the communities experienced during that time are moving decade. Cito: estas gentes de una raza explotada y calumniada aún superviven leales a sí mismas y continúan siendo creadoras de belleza, de sentido racial, a pesar de toda la vulgaridad amenazante, empeñada en borrar sus características y en atentar contra sus magníficas cualidades de intuición y de hábitos artísticos, con abominables insinuaciones, falta de todo don de belleza. Isamit, 1932. Tanto las transcripciones musicales vía toma directa como las observaciones que describen las aflicciones sociales de las comunidades que fueron anotadas minuciosamente en sus libretas que llevaba consigo en sus andanzas en los territorios. Estos cuadernillos siempre acompañaron sus largas estadías de convivencia en las comunidades. Both the musical transcriptions via direct recording as well as the observations that describe the social affections of the communities that were meticulously noted in his notebooks that he carried with him during his wandering and the territories. These booklets always accompany their long stays living in the communities. Luego de que se establecieran profundos grados de confianza con los mapuches que vivían en las reducciones, estas comunidades paulatinamente le permitieron a Isamit registrar canciones, cuentos, utensilios y bailes. Del mismo modo, le consintieron la asistencia
a rituales sagrados restringidos para las personas ajenas a las reducciones. Estos encuentros le permitieron acceder a una serie de relatos orales y de música que posteriormente utilizaría en su composición musical. También existen dibujos y cuadros pintados en terreno. En esta diapositiva se pueden acceder a las creaciones musicales de Carlos Isamí inspiradas en sus trabajos de recopilación. Acá se observan las piezas musicales que aún se conservan en el archivo privado de Isamí. En algunas utilizan material con libre inspiración, en otros, como en el caso de la recopilación de cantos mapuche, incorpora de manera textual el canto en la partitura. Luego, Isamí crea un acompañamiento al piano, en otros casos un acompañamiento orquestal como su obra Friso Araucano. After deep degrees of trust were established with the Mapuche who lived in the reductions, these communities gradually allowed Isamí to record songs, stories, utensils, and dances. In the same way, they allowed him to attend sacred rituals restricted to the community's people unrelated to the reductions. This meeting allowed him to access a series of oral stories and music that he will later use in his musical compositions. On this slide, you can access the musical creations of Carlos Isamí inspired by his compilation work 1930 to 1969. Here you can see the musical pieces that are still preserved in Isamí private archive. In some of his uses, the material with free inspirations, in others, as in the case of the compilation of Mapuche songs, he incorporates the songs textually into the score. Isamí then creates a piano accompaniment in the either causes of orchestral accompaniment, such as his canonical work Friso Araucano, 1931. A continuación, la pianista Elizabeth Mendieta nos interpretará dos piezas musicales que Isamí creó y que fueron basadas en estos materiales recopilados. Acá se puede escuchar la impronta modernista musical vinculada a estos materiales recopilados in situ. La primera pieza la denominó Pichipurrún, pequeña danza, y la segunda, símbolos araucanos. Esta última es una obra que es la primera vez que se ejecuta en público. Next, the pianist Elizabeth Mendieta will perform two musical pieces that Isamí composed and that were based on these collected materials. Here you can hear the modernist musical imprint linked to these materials collected in situ. He called the first piece Pichi Purun, or Little Dance, and the second Araucanian Symbols. The latter is work that is the first time it has been performed in public.
En las secciones desarrolladas anteriormente se expresó que la principal ocupación profesional que Isamit tuvo entre 1904 y 1928 fue la pedagogía ligada a las artes plásticas. Es así como la búsqueda de los materiales para generar una metodología en esta disciplina y que más tarde sustentaron la reforma realizada en la Escuela de Bellas Artes en 1927 y 28, se basó específicamente en sus investigaciones de las artes populares indígenas y criollas. En su estadía en las reducciones durante la década de 1930, este aspecto no estuvo ausente y se manifestó de diversas formas. En primer lugar, al utilizar estos materiales recopilados para fundar una pedagogía en música. En primer lugar, al utilizar estos materiales recopilados, para fundar una pedagogía en música, del mismo modo, las acciones sociales educativas ejercidas en las escuelas de las reducciones. In the section developed above, it was expressed that the main professional occupation that Isamit had between 1904 and 1928 was pedagogy linked to the plastic arts. This, as well as a search for materials and generate a methodology in this discipline, and which later supported the reform carried out of the School of Fine Arts in 1927 through 1928, was specifically based on his research into popular arts, indigenous and Creole. During his stay in the reductions during 1930s, this aspect was not absent and manifested itself in various ways. Firstly, by using these collected materials to found a pedagogy in music in the same way the social educational actions carried out in the schools of reductions. Isamit refers to the Chilean child. Tras su nombramiento como jefe de la sección de Pedagogía en Educación Musical, en la reforma del Liceo renovado en 1945, estas ideas tomaron fuerza y se integraron como parte del trabajo desarrollado en la política pública que luego impactó en el currículum escolar. De esta nueva designación se pudo comprender el grupo de artículos publicados posteriormente y que ponen una pausa a los escritos que se relacionaron directamente con sus estudios en las comunidades araucanas. After his appointment as head of a pedagogy section in music education in the reform of the Liceo Renovado in 1945, these ideas gained strength and were integrated as part of the work developed in public policy that later impacted the school curriculum. From this new designation, it was possible to understand the group of articles published later and that put a pause on the reading that were directly related to his studies in the Araucanian communities. A continuación, la pianista Elizabeth Mendieta interpretará un grupo de piezas pedagógicas basadas en las recopilaciones mapuches y criollas. Estas pequeñas piezas fueron creadas con un fin pedagógico y se publicaron por la editorial de la Casa Amarilla con el nombre de 10 piezas para niños en 1948. Next, pianist Elizabeth Mendieta will perform a group of pedagogical pieces based on Mapuche and Creole compilations. These small pieces were created with a pedagogical purpose and were published in the Yellow House Publishing House under the name 10 Pieces for Children in 1948.
algunas reflexiones finales. ¿Qué razones tuvo Isamit para realizar estas investigaciones tan profundas en las reducciones araucanas? ¿Es quizás la necesidad de buscar un material para su composición musical y plástica? ¿O la necesidad de levantar una pedagogía basada en estos materiales? ¿Cuál es el posicionamiento ideológico y político que tuvo frente a las comunidades en estudio? What reason did Isamit have for carrying out such in-depth investigation into the Araucanian reductions? Is it perhaps the need to look for a material for your musical and plastic compositions? Or the need to build a pedagogy based on these materials? What is the ideological and political position you had towards the communities under study? Es un hecho que la historia de la música chilena neutralizó sus acciones, manteniendo solo los aspectos creativos que alimentaron una visión modernista de la música. Lo complejo de esta observación es que al mismo tiempo la cultura dominante menospreció las manifestaciones populares e indígenas. Esto lo podemos observar gracias al encuentro de importante documentación de su archivo en que se develan las razones del por qué Isamit convive por tanto tiempo entre los mapuches. La impronta política inédita y adelantada de ayudar a las comunidades en la recuperación de los territorios expropiados por el Estado-Nación se constituyó en la ocupación principal de Isamit mientras estuvo en las reducciones araucanas. Es así como la recopilación, creación y divulgación de su investigación es la manera que Isamit utilizó como una forma de defensa de la cosmovisión mapuche. Así lo entendieron las comunidades. Por eso él pudo tener acceso a la importante información entregada por los integrantes de estas comunidades. It's a fact that the history of Chilean music neutralized their actions, maintaining only the creative aspect that fed a modernist vision of music. The complexity of this observation is that at the same time, the dominant culture belittled the popular and indigenous manifestations. We can observe this thanks to the discovery of important documentation from his archives that reveals the reasons why Isamit lived among the Mapuche for so long. The unprecedented of advanced political imprint of helping communities in the rediscovery of territories expropriated by the nation state become Isamit's main occupation while he was in the Araucanian reductions. This is how the compilation, creation, and dissemination of his research is the way that Isamit used a form of defense of Mapuche worldwide. Para cerrar esta presentación, la cantante Belén Abraham y la pianista Elizabeth Mendieta interpretará dos piezas musicales. La primera, una tonada creada por Isamit llamada Chupallita Chilena, y la otra, una pieza con texto en mapudungún, lengua mapuche originaria, recopilada en las reducciones en 1932. To close this presentation, the singer Belém Abraham and the pianist Elizabeth Mendieta will perform two pieces of music. The first, a tune created by Isamit called Chupallita Chilena, that's a Chilean hat, and the piece with the text of Imapudungun, original Mapuche language, compiled in the reductions in 1932. Thank you very much.
Bueno, queremos agradecerles haber asistido a escuchar un poco de este Chile profundo y desconocido. Muchas gracias. So we would like to thank everyone for coming in and to listen to this Chile deep and unknown. Thank you very much and have a great day.